Buen día, profesor y compañeros en general. Hoy junto con mi grupo vamos a exponer sobre lo que es el leasing financiero y cómo funciona principalmente esta herramienta. ¿Por qué principalmente se ha convertido en una de las principales alternativas de financiamiento para las empresas en sí? Comenzando, es importante entender que en la actualidad las empresas necesitan invertir constantemente en lo que es activos como lo que son maquinarias, equipos tecnológicos, vehículos, computadoras o incluso inmuebles. Pero para poder desarrollar estas actividades, mantenerse competitivas en el mercado también, requieren adquirir bienes. Mediante una compra al contado puede representar un gasto demasiado elevado para muchas empresas tal vez y como tal va a afectar la liquidez de la empresa. Justamente por ello, donde surge el leasing financiero como una solución. Esta modalidad permite que las empresas puedan utilizar los activos que necesitan sin tener que comprarlos de una manera inmediata. En lugar de hacer un gran desembolso inicial, las empresas pagan cuotas periódicas durante un plazo previamente establecido en un contrato. Esto significa que las empresas pueden disponer del bien desde el primer momento, utilizarlo para generar ingresos, mientras que va realizando los pagos de una forma periódica y gradual. Gracias a ello, las empresas pueden conservar sus recursos económicos y lo pueden destinar para otros tipos de actividades que tal vez son más importantes, como lo que es la producción, la contratación de personal, la compra de materia prima o de por sí expandir el negocio. Por esta razón, el leasing financiero es considerado una herramienta estratégica para el crecimiento empresarial, ya que facilita el acceso a bienes de alto valor sin afectar significativamente el capital de trabajo. Bien, ah, ya que hemos comprendido su importancia, podemos definir con mayor precisión lo que es el leasing financiero. Como tal, el leasing financiero es un contrato mediante el cual una entidad financiera o empresa especializada adquiere un bien solicitado por un cliente y posteriormente se lo va a entregar para su uso durante un tiempo determinado. A cambio, la empresa usuaria se compromete a pagar unas cuotas periódicas, las cuales incluyen parte del valor del bien y los intereses correspondientes al financiamiento. En este contrato intervienen principalmente dos partes. La primera es el arrendador, que normalmente es un banco o una entidad financiera. Su función consiste en comprar el bien y conservar la propiedad legal del mismo durante la vigencia del propio contrato. La segunda parte es el arrendatario, que es la empresa o persona que utilizará el bien, que asume la obligación de pagar las cuotas establecidas hasta finalizar el contrato. Es importante también mencionar que aunque la empresa utilice el bien como si fuera propio, legalmente la propiedad pertenece a la entidad financiera que lo haya comprado. Una característica que diferencia el leasing financiero de un alquiler tradicional es que este tipo de contrato incluye la posibilidad de adquirir el bien al finalizar el plazo del contrato. Por ello, no solo permite usar el activo, sino también ofrece la opción de convertirse en su propietario. En términos del contrato, la empresa dispone generalmente de tres alternativas. La primera consiste en comprar el bien, pagando un valor residual previamente acordado entre ambas partes. Este valor suele ser mucho menor que el precio original del activo, ya que durante el contrato se ha amortizado gran parte de su costo mediante las cuotas. Segundo, tenemos la alternativa de renovar el contrato. Si la empresa considera conveniente continuar utilizando el activo por un periodo adicional, estableciendo nuevas condiciones entre ambas partes. Por último, tenemos la tercera opción, que es devolver el bien a la entidad financiera, especialmente cuando el activo ya no resulta necesario, cuando la empresa desea reemplazarlo por uno más moderno o con mejores características. Por eso,
Comprender este tipo de mecanismos es algo bastante sencillo. Si tenemos, por ejemplo, una empresa de transportes que va a necesitar adquirir un camión valorizado en 300.000 para ampliar sus operaciones, si decide comprarlo al contado, tendría que desembolsar grandes cantidades de dinero, de una sola vez reduciendo considerablemente su liquidez. El leasing permite que las empresas sigan operando y creciendo sin afectar su disponibilidad de efectivo. Además, como tal, facilita la adquisición de activos. El leasing financiero ofrece otras ventajas importantes. Permite una mejor planificación financiera porque las cuotas son conocidas desde el inicio del contrato, facilita la renovación tecnológica de activos y ayuda a preservar la capacidad de endeudamiento de la empresa, ya que constituye una alternativa diferente a los préstamos tradicionales. Por estas razones, el leasing financiero es ampliamente utilizado en los sectores como lo que es la industria, el transporte, la construcción, la minería, la agricultura y el comercio, donde las empresas requieren maquinarias y equipos de alto valor para desarrollar sus actividades, pero también necesitan su propia liquidez. Podemos decir que el leasing financiero es mucho más que un simple contrato de arrendamiento. Se trata de una herramienta financiera que permite a las empresas acceder a uso de activos productivos, ayuda a mantener la liquidez, también a planificar mejor los recursos y al finalizar el contrato decidir si se desean convertirse en propietarios del bien. Ahora vamos a ver el leasing desde un enfoque financiero. Para esto debemos saber que el leasing constituye una fuente de financiamiento de mediano y largo plazo para la adquisición de un activo, donde el objetivo es financiar la adquisición de un activo para las operaciones de la empresa, ya sea una maquinaria industrial, vehículos, equipos tecnológicos, inmuebles empresariales o equipos agrícolas o entre otras, donde va a generar un impacto en los estados financieros. Bajo la NIF 16, el arrendatario debe reconocer que tiene el control sobre el derecho de uso del activo, generando un impacto en el balance general. En el activo se reconoce un activo por derecho de uso, equivalente al valor presente de los pagos del arrendamiento. Y en el pasivo se reconoce como un pasivo por arrendamiento que representa la obligación de pagar las cuotas. En el estado de resultados se va a reconocer un gasto por depreciación. El activo por derecho de uso se deprecia a lo largo de la vida útil del bien o del plazo del contrato. Y también se va a reconocer un gasto financiero, donde se reconocen los intereses generados por el pasivo financiero, generalmente como actividad de operación o de financiamiento. Y en los estados de flujo de efectivo, el pago del capital de la cuota se clasifica como una actividad de financiamiento y el pago de los intereses se clasifica según la política de la empresa. Las ventajas del leasing financiero es que va a preservar la liquidez. Esto significa que permite financiar hasta el 100% del valor del activo sin descapitalizar a la empresa. Otro es que mejora los ratios, aunque incrementa el pasivo, alivia la caja y permite estructurar pagos acorde al flujo de ingresos que generará el mismo activo. Otra ventaja es la flexibilidad. Los plazos y la periodicidad de las cuotas pueden adaptarse a la estacionalidad del negocio. Y por último, menor afectación del capital propio. La empresa no se inmoviliza recursos propios y además que conserva capacidad de endeudamiento para otros proyectos. Y dentro de las desventajas es que el costo financiero total puede ser superior al de una compra al contado. Existe obligación de pagar todas las cuotas. El cumplimiento puede generar penalidades
y en algunos contratos existen restricciones para vender o modificar el activo. Yo les voy a hablar acerca de los enfoques tributarios de leasing. Bueno, desde un punto de vista tributario, el- esto tiene un fin de como herramienta, o bueno, representa una herramienta eficiente para poder optimizar la carga fiscal de las diversas empresas que están, ¿no? Siempre en cuando esto se aplique según la norma vigente. Algunos claros ejemplos en este enfoque tributario a través de este leasing existe los beneficios tributarios y los riesgos tributarios. Primeramente, los beneficios tributarios. ¿Qué beneficios nos traen al enfocarnos en tema del leasing a nuestras empresas, no? Es que el leasing ofrece importantes ventajas fiscales, entre las cuales están como deducción de gastos, depreciación acelerada, mejor distribución tributaria. Para entender un poco más deducción de gastos, la deducción de gastos son las cuotas periódicas que tiene el leasing, lo cual pueden ser consideradas como gastos deducibles, lo que reduce la base imponible del impuesto a la renta. Y pasando a la depreciación acelerada, bueno, en ciertos casos la empresa puede aplicar una nueva depreciación más rápida del activo, lo cual esto va a permitir recuperar su inversión en menor tiempo desde el punto de vista de temas fiscal. Eh, Pasando al otro que es la mejor distribución tributaria, este es el pago en cotas, lo cual va a permitir distribuir la carga impositiva a lo largo del contacto, lo cual esto va a ayudar a evitar un impacto muy fuerte en tema del pago en tema de los periodos, ¿no? Lo cual todas estas ventajas hacen que el leasing sea especialmente atractivo para que las empresas que buscan una eficiencia tributaria sin afectar su propia liquidez. Pasando a los riesgos tributarios. Bueno, sin embargo, también existen, como dije, algunos beneficios, pero también algunos riesgos, como por ejemplo clasificación incorrecta del contrato, fiscalización tributaria o interpretación normativa. Primeramente, la clasificación incorrecta del contrato. Este es en el caso si el leasing no cumple con los requisitos previos legales para hacer el contrato, ¿no? Lo cual podría ser reclasificado, perdiendo así esos beneficios tributarios que estábamos hablando hace un momento. Y pasando a la fiscalización tributaria, este es cuando las autoridades pueden revisar el correcto uso del leasing, por lo que esto es muy fundamental cumplir con todas las normas contables y fiscales, como el Código Tributario, Código Civil, etc. Y para entender un poco más la interpretación normativa, esto es cuando hay una mala gestión o aplicación de las reglas, lo cual esto va a generarnos sanciones o algunos reajustes tributarios para pagar la diferencia, ¿no? Aplicado a ello. Lo cual, por ello, podemos decir que es clave contar con la adecuada asesoría contable y tributaria. Bueno, para entender un poco más claro acerca del beneficio tributario y algunos riesgos tributarios acerca del contrato leasing, primeramente hay que hablar sobre el 5.1, que son beneficios tributarios. Por ejemplo, tenemos en el beneficio tributario que son beneficios, perdón, deducción de gastos. Esto es cuando una empresa adquiere una máquina industrial mediante el contrato leasing, sabemos, ¿no? Lo cual la cuota mensual va a ser de 5.000, lo cual el total va a ser 60.000. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la empresa puede registrar esos 60.000 como gasto? La empresa va a reducir su utilidad, lo cual va a pagar menos impuesto a la renta. Podemos deducir que más gasto deducible, menos impuesto. Y si nos pasamos al 5.2, que es riesgos tributarios, en este caso es clasificación incorrecta. En este caso, la empresa es cuando firma un contrato de leasing, pero no cumple requisitos legales. La SUNAT puede decir, esto no es leasing, es una compra financiada.
lo cual el resultado es que va a perder deducción de sus cuotas, va a haber un reajuste tributario, posibles multas, entre otras, ¿no? Lo cual le va a perjudicar a la empresa. El error es que no va a revisar bien el contrato. O sea, no va a revisar bien el contrato, estos son los posibles riesgos como reajuste, multas, entre otros. En conclusión, podemos decir que leasing financiero no solo es una herramienta, sino es una alternativa de financiamiento, sino también una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto financieros como tributarios, lo cual esto va a permitir a las empresas acceder a activos sin realizar grandes desembolsos, bueno, iniciales, ¿no? Mejorar su flujo de caja y optimizar su carga fiscal, lo cual, no obstante, su uso requiere una correcta planificación y cumplimiento normativo para evitar riesgos, lo cual en un entorno empresarial competitivo, el leasing se posiciona como una buena opción de manera inteligente para de una alguna forma impulsar el crecimiento de las organizaciones.